Hola a todos, yo soy John y bienvenidos a un nuevo vídeo de HC Vlogs. Pocos acontecimientos han sido tan decisivos en la historia contemporánea como fue el atentado que tuvo lugar el domingo 28 de junio de 1914 en Sarajevo, en la actual Bosnia-Herzegovina. Un atentado en el que resultaron muertos el archiduque Francisco Fernando y su mujer, y que, bueno, parecía que aquello era un simple atentado más en una región muy complicada, pero que apenas un mes y 2 semanas desencadenó la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo llegamos a tal locura? ¿Cómo derivó esta crisis en una transformación completa que no se había visto desde tiempos de la Revolución Industrial? Un punto importante lo llevó el escenario, Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, y en 1914 provincia del Imperio Austrohúngaro. Situada en los Balcanes, el polvorín de Europa, la historia lo ha dejado como un lugar en el que se mezclaron los intereses de austrohúngaros y otomanos que dominaron la región desde el siglo XV. Si se quiere saber un poco más del aspecto social que tenía esta ocupación, de ese tira y afloja entre el Imperio Austrohúngaro en Serbia y el Imperio Otomano, creo que la mejor lectura posible es Un puente sobre el Drina. Es la obra de Ivo Andrić, que es el único premio Nobel que ha tenido Yugoslavia y que explica la situación social y cultural de aquellos años en forma de varias historias tejidas entre ellas, que lleva desde la construcción en 1550 aproximadamente de este puente que todavía se conserva, hasta pues justo el atentado, el magnicidio de Sarajevo. En 1878 las tropas austrohúngaras entran a sangre y fuego en Bosnia. La ocupan, pero no la anexionan oficialmente hasta octubre de 1905, en contra de la opinión política de muchos países europeos y de Rusia, que tendría su papel protagonista tiempo después. También resultó importante la negativa de la población civil, que ejercerá una dura y cruenta resistencia hasta el fin del propio imperio. En 1903, en Serbia, un grupo de radicales nacionalistas había asesinado al rey Alejandro y a su mujer. Le sucedió Pedro I, todavía más nacionalista y con el que los gobiernos sucesivos buscarán anexionarse Bosnia, que consideraban región hermana por ser un pueblo eslavo, pueblo que también incluía búlgaros, macedonios, croatas, eslovenos, montenegrinos, casi nada. Pero, claro, en ese clima de tensión y de expansionismo, Serbia no se va a quedar con el culo quieto. Lo que va a hacer es mover la tierra bajo sus pies y querer afrontar una misión expansionista como nunca antes lo había llevado a cabo. Las fronteras que tenía Serbia a comienzos del siglo XX eran escasísimas, eran muy pequeñas comparadas con esa idea del reino de la Gran Serbia, que incluso en el siglo XIII llegaba a ocupar la actual península del Peloponeso en Grecia. Participaría en 2 guerras en los Balcanes, en 1912 y 1913, y conquistaría por la fuerza Macedonia y Kosovo, pertenecientes entonces al Imperio Otomano. Además, en Serbia, el movimiento nacionalista iba en aumento y se crearon organizaciones terroristas como la Mano Negra, que contaba con numerosos pistoleros a sueldo, entre ellos los que más tarde acabarían con Francisco Fernando. Mientras tanto, Europa se polariza. Muchos belicistas querían un conflicto para paliar el movimiento obrero. Austria-Hungría, donde reina el viejo emperador Francisco José II, hace muy buenas migas con el Imperio alemán, el Reichstag, con el Kaiser Guillermo II, así como con Italia. Enfrente, y para controlar el inmenso poder central que conllevaba en Europa, se había formado una alianza, la llamada Triple Entente, entre países variopintos: Reino Unido, que era una monarquía parlamentaria, Francia, que entonces llevaba la Tercera República, y Rusia, que era una monarquía autocrática. La casualidad de la historia iba a querer que los 3 principales monarcas del momento, Guillermo por Alemania, Jorge V por Reino Unido y el zar Nicolás II en Rusia, fuesen primos. La sangre es más espesa que el agua, que diríamos. Los 3 eran descendientes directos de la reina Victoria y acabarían enfrentados llegada la Primera Guerra Mundial, y tan solo uno continuaría en el trono. El drama intenso, casi de telenovela, existía en Austria-Hungría. La mujer de Francisco José, Sisi, fue asesinada y su hijo y heredero, Rodolfo, se había suicidado junto a su amante en 1908. Con 84 años, ¿qué iba a hacer el monarca que había gobernado 66 años sin parar? Pues nombrar heredero a su sobrino, Francisco Fernando, o Franz Ferdinand,
Y sí, es por él por el que viene el nombre del grupo de música. Estaba casado con Sofía Chotek, una aristócrata sin sangre real, lo que no gustaba al emperador, y tenía muchas ideas reformistas que promovían mayor autonomía para las provincias, entre ellas Bosnia. En junio de 1914 decidió viajar a Sarajevo, y en esa situación, con toda la amalgama de sucesos, la oportunidad de asestar un golpe a Austria se da, se enciende la chispa y el polvorín de los Balcanes estalla. La organización Mano Negra colocó estratégicamente a 6 de sus hombres para intentar matar a Francisco Fernando. Intentaron asesinarle cuando pasara en su coche oficial lanzándole una bomba. Esta falló al rebotar en la capota del coche, cayó en la calle y la bomba se llevó de lleno al coche que le seguía. Nedeljo Sabrinović fue el autor de ese intento de asesinato. Al fallar, intentó huir al cercano puente que había y trató de tragarse una cápsula de cianuro y tirarse al río. Ni suerte para eso. Vomitó el veneno y el río tenía poco cauce, lo que impidió que tuviera éxito. Apresado, sería él el que acabaría cantando y delatando a sus compañeros. Francisco Fernando y su mujer consiguen llegar al ayuntamiento de Sarajevo. Tras un acto protocolario, regresan a la calle y ahora sí, los terroristas consiguen su objetivo. Y de pura chiripa. No estaba para nada en el plan. Uno de los terroristas, el que posteriormente saltaría a la historia por ser el que disparase contra el archiduque, Gavrilo Princip, se había marchado a una cafetería. Todo había fracasado, habían fallado y de repente todo pasa ante sus ojos. No se lo puede ni creer. El coche del archiduque está atrapado en la calle enfrente suya. El conductor se había equivocado de calle y no podía maniobrar bien. Y ahí lo tuvo, la oportunidad y el momento que cambió la historia para siempre. Muere el archiduque, muere su esposa, bueno, un asesinato más, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, una tensión más en una región como los Balcanes tan complicada, pero sin embargo, de ese atentado parece sin más y de una región aparentemente, pues sí, intranquila, pues iba a aparecer el mayor conflicto bélico al que se iba a enfrentar Europa desde 1870, cuando tuvo lugar la Guerra Franco-Prusiana. Tuvo que pasar una semana hasta que se activara la pesada maquinaria bélica, una semana en la que se fraguaron las sospechas sobre el apoyo que se escondía tras el magnicidio. El 5 de julio, Alemania promete a Austria-Hungría cumplir su alianza en caso de estallar un conflicto bélico. Poco después de anunciarlo, el Kaiser Guillermo II se va de vacaciones. En mitad de ese retiro, Austria confirma que las pistolas de los asesinos han sido proporcionadas por el arsenal real serbio. El 23 de julio se le lanza un ultimátum para que Austria pueda investigar en suelo serbio la pista de los terroristas. Solicita una serie de medidas que eran imposibles de aceptar: retirada del modelo educativo anti-austríaco, aranceles, entradas de la policía austríaca para investigar el atentado, etcétera, etcétera, etcétera. 2 días más tarde, y tras tensas reuniones en el gobierno serbio, el país balcánico acepta parte del ultimátum, parte, que no todo, y, si no era completo, a Austria no le servía. Estaba claro que el ultimátum fue diseñado para no ser aceptado, era atentar, en otro sentido, contra la identidad popular de un país extranjero, redactado para crear discrepancias entre los ministros serbios que se criticasen y acabaran. Se cedió parte y Serbia pensó que eso sería suficiente, pero la historia determinó todo lo contrario. Austria movilizó su ejército, declaró formalmente la guerra e inició el bombardeo contra Belgrado. A finales de julio, Austria-Hungría perderá peso en el plano político y su papel lo recogerá Alemania. Iba a ser el Kaiser y el primer ministro Theobald von Bentham-Holbeck los referentes alemanes, con ese ímpetu propio del militar prusiano. En menos de 24 horas, temerosos de verse en mitad de una pinza con Francia y Rusia, ambos extremos como aliadas, responden. A Nicolás II se le dice que se detenga, oye, que no lo vayamos a meter aquí en un lío por una parte, y a los franceses por la otra, pues más de lo mismo, ni se te ocurra salir en la ayuda de Rusia, que esto no va contigo. La chulería alemana se demostraría posteriormente como lo peor que le podía pasar. Guillermo era impetuoso,
Lo puedes comprobar leyendo un poco de él, y es que se le iba el genio por la boca. Ni Francia ni Rusia cedieron, si bien es sabido que hubo bastantes pensamientos y debates antes de dar el salto, y pasaron a movilizar a sus hombres en previsión de que se vieran metidos indirectamente en el embrollo. El 2 de agosto, Alemania, en un plan que tenía más que estudiado desde hacía años, se lanza a ocupar Luxemburgo y avanzan hasta Bélgica. Bélgica, que entonces era un país neutral, ni se posicionó del lado francés ni ruso ni alemán austríaco. Se ve entonces como la primera víctima política del conflicto. Alemania exige pasar por Bélgica para tapar el avance francés. Tras rechazar el ultimátum de Berlín, Bélgica, con su monarca Alberto, acepta el duelo y se prepara para defenderse. Ahora, Reino Unido, calladita, hablará. El gobierno, que quería evitar a toda costa la entrada en el conflicto, se ve atado por el compromiso político que tenía con Bélgica de antaño, con Francia y Rusia. No les quedará otra que dar un ultimátum a Alemania, que se rechazará, y recoger el guante y prepararse así para lo peor. Esto pasa el 4 de agosto de 1914 y oficiosamente comienza la Primera Guerra Mundial. La cantidad de películas y series que se han hecho sobre la Primera Guerra Mundial, yo creo que rozarán las 250, 300 películas según los catálogos, dependiendo de los buscadores a los que vayas a mirar, como IMDb. Películas desde la propia década de finales de 1910 hasta nuestros días, películas de cualquier país, películas de cualquier bando y cualquier historia. Inclusive las series. Hay muchísimas series que ahondan directa o indirectamente en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Pero con respecto a este atentado de Sarajevo, me ha sido difícil buscar ejemplos para poder sentar la base de lo que es HC Blogs, de ver cómo ha superado el mito, la historia, la realidad en la ficción. Y solamente he podido encontrar 3 ejemplos, pero que son 3 ejemplos destacables para ver un poco más cómo la cultura cinematográfica ha transformado este atentado. La primera recogida fue El asesinato de Sarajevo, película yugoslava de 1968, dirigida por Fadil Adjik. Ambientada en la Bosnia de comienzos de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de partisanos resistentes al régimen nazi recuerdan sus vidas anteriores a la guerra. Uno de estos miembros, llamado Branislav Milicevic, asegura durante el metraje que fue miembro de la joven Bosnia que, englobados en la Mano Negra, estuvieron implicados en el asesinato del archiduque. La película juega en 2 momentos distintos, con Sarajevo como escenario único. El día del atentado, el grupo llega a discutir sobre la cancelación del mismo. Austria solo busca una excusa para atentar contra Serbia, y el atentado les llevaría a hacerlo y a destruir al pueblo serbio. Milicevic así se lo muestra a Gavril Princip, quien asevera que no hay marcha atrás. No solo se muestra el magnicidio, sino el arresto de muchos de los terroristas implicados, con la farsa del juicio que se hizo y las posteriores ejecuciones. Esta cinta fue complicadísima de encontrar en hemerotecas, de poder encontrar libremente, y es de los primeros ejemplos, de las primeras películas que se hicieron centrada en el atentado de Sarajevo, si bien con esa dicotomía de verla en Sarajevo en 2 momentos diferentes, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Era una película que estaba patrocinada, que tenía financiación del gobierno, del entonces régimen comunista de Tito, pero los 2 próximos ejemplos que voy a poner son 2 series, una serie y una TV movie, las 2 realizadas en 2014 con motivo del centenario, una por parte del Reino Unido y la segunda de Alemania. 37 días es el nombre de la producción británica realizada por BBC y que se estrenó los días 6, 7 y 8 de marzo de 2014. Si bien presentó los protagonismos de Rusia, Francia y Austria-Hungría, la serie se centró en el tira y afloja de la situación política vivida desde los lados británico y alemán, siendo mayoritario desde el Ejecutivo de Londres, que regentaba entonces Herbert Henry Asquith y cuyo secretario de Exteriores era Edward Grey, que aquí interpreta Ian McDiarmid. O bueno, lo que es lo mismo,
el puñetero emperador Palpatine. Grey derrochó esfuerzos para evitar que el continente se lanzara al abismo de su destrucción, pero nadie, ni él mismo, era capaz de ver la jugada completa ni el verdadero alcance de los hechos. Era un hombre ducho en la política, pero no llegó a ver que el mundo afuera cambiaba a pasos agigantados. Por otra parte, se presentó a Alemania como una potencia cuya única cabeza pensante era el Kaiser Guillermo, que lo pintan además como un tirano bruto con un ejército con muchísimas ganas de fiesta. En el fondo de ambos bandos, los protagonistas indirectos son dos jóvenes que actúan como becarios en los ministerios de Asuntos Exteriores de sus respectivos países, Reino Unido y Alemania, que al final de la serie se ve cómo acaban viéndose forzados por unos y otros motivos a vestir el uniforme y a luchar por su país en una guerra que no creían. Una de las últimas escenas de 37 días deja ver a Edward Grey mirando por la ventana de su despacho del ministerio y ve cómo, pues cómo van apagándose las lámparas, los faroles de la calle a la que va su despacho. Y llega un momento en el cual en la serie se ve que dice una frase que luego quedó a la posteridad porque la dijo realmente el ministro Grey, que era que las lámparas de Europa se están apagando. Puede que sea la última vez que las veamos en nuestras vidas. Y ciertamente fue así, porque del atentado, que las consecuencias ningún político, ni británico, ni alemán, ni austrohúngaro, ni ruso, ni francés, tenían posibilidad de saber cómo iba a acabar. De una crisis como fue la de junio, se acabaría empezando una guerra en la que se verían implicados muchísimos países. España se mantendría neutral, pero que dejaría, tras 4 años de conflicto, más de 17 millones de bajas. Y el otro ejemplo, este alemán, es Das Attentat, Sarajevo 1914, una TV movie emitida en el canal público alemán ZDF, en la que el protagonista era el magistrado austriaco Leon Pfeffer, de origen judío y eslavo, que sería el instructor de la investigación posterior del atentado de Francisco Fernando y que juzgaría a los terroristas. A medida que avanza la trama, se dan cuenta que la conspiración es mucho más profunda de lo que se pensaba en un principio. Abrirá todo ello las puertas a la guerra por Austria. No solo lleva en la trama el atentado de Sarajevo, también ahonda en el problema social de la opresión ejercida por Austria-Hungría sobre el nacionalismo de la población bosnia y serbia. Y hasta aquí este vídeo sobre el atentado que cambió la historia del mundo, el atentado de Sarajevo. Yo espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés y, bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis, compartir, darle like, suscribiros, darle un buen comentario en la cajita y yo os espero en siguientes vídeos aquí en HC Vlogs. Un saludo.